Bien, bendito Padre, Dios eterno, Dios de la gloria, todopoderoso eres tú, Señor, y a ti nos acercamos en esta mañana, Señor. Atravesamos el lugar santo, Padre, y llegamos a este lugar santísimo, no por nosotros, Padre, porque tú lo sabes, somos débiles a la carne, Señor, sino por ese altísimo y glorioso sacrificio que te llevó a las alturas, que hace que los cielos y la tierra se rindan ante ti y te alaben, Padre. Por ese sacrificio llegamos a este lugar santísimo, delante del trono de la gracia, para alcanzar gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro. Hoy te adoramos, Jesucristo vivo, porque tú vives, señores, que estamos vivos y aún viviremos, Padre nuestro, en esa gloria que tú nos has prometido. Hoy te damos gracias por esta semana, por este tiempo que ha pasado, las luchas, las pruebas, las tribulaciones. Gracias te doy, Señor, por estos hijos tuyos, Padre mío, que fortaleces día con día por tu iglesia bendita. Bendito sea todo aquel que invoca tu nombre, Señor. Benditos sean aquellos, Señor, que tú has sellado con la gloria de tu Espíritu eterno, Padre. En la fe y por la unidad que tú y solo tú has hecho, Señor, uniéndonos eternamente a ti en tu Espíritu Santo. Te damos gracias, te adoramos. En esta mañana te damos gracias por este lugar. Te pedimos, Señor, que mientras escuchamos tu palabra, tú te muevas, Señor, en medio de esta tu casa de oración, en medio de toda tu iglesia, Señor, que pongas tu mano santa y bendita en cada cabeza, en cada corazón. Quita la apatía, quita el sueño, el cansancio, el letargo, la religiosidad, la costumbre. Quita las distracciones, Señor, que se mueven, Padre bendito, para que nosotros no seamos bendecidos. Declaramos y mandamos, Señor, en la autoridad de tu nombre que nos ha sido dada, que descienden los ejércitos celestiales a este lugar y a toda tu casa, Señor, y se llevan fuera todo espíritu inmundo, todo espíritu perverso, todo espíritu, Señor, que se resiste a la verdad. Toda resistencia a la verdad sea quebrantada, sea anulada, Señor, sea pisoteada bajo tus santos pies. Hoy quebrantamos el poder del diablo, Señor, que se ha levantado en contra de tu iglesia. Declaramos, Señor, que pisamos sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder y toda fuerza del enemigo, Padre, sin temor a ninguna represalia, a ningún daño, Padre, porque tú nos has dado esa fe, porque tú has vencido al mundo, Señor. Hoy declaramos que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Hoy estamos delante del gran Rey, del Dios vivo, del Dios todopoderoso, porque hemos vencido al mundo, Padre. Porque podríamos estar fuera de este lugar, deleitándonos en las inmundicias de la carne, pero hoy estamos aquí. Bendícenos, Señor, cúbrenos con esa gloria que cubrirá la tierra, Padre Santo, y límpianos de todo pensamiento inmundo. Toda distracción se va. En el nombre de Jesucristo, dígale, Señor, yo tengo la mente de Jesucristo. Padre, yo he venido a llenarme de tu poder, de tu palabra. Señor, llena mi mente, pon tu mano en mi mente y en mi corazón, para que esa semilla que tú vas a sembrar hoy germine y dé frutos santos, según sea tu voluntad. Hoy te rogamos, Dios omnipotente, que resucites a Jesucristo en tu iglesia, papá. Resucita a Jesucristo en tus hijos, Señor, para que podamos ver esa magnificencia de tu poder
Yo lo creo, Padre mío, por eso yo declaro que Jesucristo ha resucitado y resucita en mí para tu gloria, Padre bendito. El unigénito Hijo de Dios está vivo en mí y ya no vivo yo, sino Jesucristo. Padre, yo me pongo en tu mano para que seas tú el que predique, para que seas tú el que traiga convicción de justicia, Señor bendito, que traigas convicción de pecado y de juicio a tu iglesia y a estos congregados, a estos convidados hoy al pan de vida eterna. Tú vives para siempre, Señor. Yo declaro que Guillermo de la Garza Ambriz no está aquí, no vive más, no reina más, sino Jesucristo eterno es el que está en nosotros y en medio de nosotros para tu gloria eterna. Y en toda tu iglesia, la cual bendecimos desde este lugar, enviamos tu palabra a toda tu iglesia, donde tú estás, donde hay 2 o 3 en tu santo nombre, tú estás, Jesucristo. Ahí, papá, se desate la bendición de tu presencia y tú seas, Señor, el que haga la obra y termine la obra en nuestra vida. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a ti, Señor. Bien, San Juan 15 del 1 al 8 dice el Señor: yo soy, dice el Padre, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto, Dios lo va a limpiar para que lleve aún más fruto. Dice el Padre, y ustedes ya están limpios. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les hablo. Que Dios nos habla todo el tiempo, no solamente cuando nos reunimos. Quizá cuando usted ahí está en la aflicción, en la duda, y en su corazón recuerda una parte de la Biblia, es ahí el Señor que le está limpiando por medio de su palabra. Versículo 4 dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, porque toda su palabra es sí y amén, no nada más la que nos agrada. Amén. Versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran, dice el Padre, y les será hecho. En esto es glorificado el Señor, el Dios Todopoderoso, el Padre, en que lleven mucho fruto y así nos podamos constituir en discípulos del Maestro y Señor Jesucristo. Amén. Bien, mire, ¿qué está pasando? ¿Qué ha venido pasando a través del tiempo? ¿Por qué es que a veces no se dan los frutos que esperamos? ¿Por qué es que los cielos y muchas veces también la boca de Dios se cierra a nuestro favor? Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Acerquémonos a Dios. Ese es el tema de esta mañana. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y cada vez se pondrán peor. Y no porque Dios no quiera ni porque yo lo diga, sino porque la gente se está olvidando de que hay un justo juez. La gente se está olvidando, la gente está creyendo que Dios está en su gloria, en su trono eterno, y ahí se quedó. Y ya no es solamente está esperando a ver cuándo por nosotros mismos hacemos las cosas, y no es así. La gente tiene una visión errada de lo que Dios está haciendo en este tiempo.
El Señor sigue trabajando. Él mismo daba testimonio, hecho carne, diciendo: mi Padre todavía trabaja y yo trabajo. ¿Qué se refería el Señor Jesucristo? El Espíritu está trabajando y también la carne de Dios, que es Jesucristo, estaba trabajando. Dios no se ha sentado a descansar. Dios no se ha sentado a reposar. Él reposó de sus obras. Dijo: ya no voy a hacer más, pero ahora voy a trabajar sobre esas mismas obras que he hecho. Y sigue el Señor, y esperamos esa promesa de ese día de reposo en el que Él ya descansará también, cuando haya terminado la perfección. Dice el apóstol Pablo que Él terminará la buena obra que comenzó en nosotros en el día de Jesucristo. Cuando Jesucristo vuelva, habrá perfeccionado ya su creación. Habrá dicho ya: mis hijos, los que me amaron, los que van a estar y buscaron estar preparados para reinar en mi reino, ya están elegidos, ya están separados. Ya no voy a hacer más por ellos porque mi obra ha terminado. Pero mientras ese glorioso día llega, muchas cosas están pasando, y le vuelvo a repetir, no porque Dios las quiera, sino porque el mundo se está olvidando que hay un Dios, un creador, un Dios que puede destruir y construir con el puro poder de su palabra. Y lamentablemente hoy día vemos que la gente está buscando a Dios. Hace un tiempo nos daba un testimonio una hermana que decía: es que una persona me preguntó, es que me hablan de tantas cosas que ya no sé quién es. Hay tantos dioses ya para el mundo que la gente ya no sabe verdaderamente a quién acercarse. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el verdadero? El Dios omnipotente. En ese tiempo nos decía, nos hablaba el Señor y decía que la gente le ha puesto muchos nombres, muchos sobrenombres. Adonai, Elohim, nombres en hebreo, pero son solamente nombres que describen sus virtudes. Pero el único nombre, libro de Hechos 4:12 dice que el único nombre que ha sido dado a los hombres es el nombre de Jesucristo. Que no hay otro nombre en el que se pueda ser salvos, en el que se pueda llegar a Dios. Y lamentablemente muchas veces también la iglesia de Dios tampoco sabe cómo acercarse a Dios. Por eso es que mucha iglesia se está yendo. Se desesperan porque no hay respuesta de Dios. Pero si Dios está en mi vida, también Dios me va a dar la paciencia para esperar su respuesta. Pero si yo no me estoy acercando correctamente a Dios, mi paciencia se va a agotar y me voy a ir. Hace tiempo, cuando Dios estaba preparando mi vida, recuerdo el testimonio de alguien que dijo: yo me voy con los testigos con los mormones, porque ellos sí se ayudan entre sí. Y esta persona en ese tiempo, o en este tiempo, ¿sabe a quién glorificó? A los mormones. Muchas veces lo que pasa no es que Dios no quiera darnos, amados santos. Lo que pasa es que hay pecado que nos impide. Si nosotros estamos en pecado, si estamos haciendo lo que desagrada a Dios, las bendiciones no pueden venir. Por más que nos revolquemos y le hagamos al chillón delante de Dios, el Señor ha dado su palabra, y su palabra es ley, y no la va a cambiar por nadie, ni siquiera por Él mismo. Hecho carne dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y tenía un propósito, de eso ya nos ha hablado la sabiduría, es el Espíritu Santo. ¿Sí? Si hay pecado, no pueden venir las bendiciones. El libro de Deuteronomio dice: si obedecieras los mandamientos de Dios, no las vas a tener que buscar, al contrario, ellas van a andar detrás de ti. Pero si lo desobedeces, las maldiciones son las que te van a rodear.
Y lamentablemente también no sabemos cómo enfrentar esas maldiciones. Vemos constantemente pleitos en el hogar, con los hijos, hijos rebeldes, hijos necios, los vecinos. El Señor nos dio una promesa. El Señor dice: aún tus enemigos yo haré que estén en paz. Yo voy a poner paz entre tú y los que te aborrecen. Pero si no hay una paz, algo está mal. Y le vuelvo a repetir, si nosotros, como ministros, como los enviados de Dios, para hablarles a los que están en tinieblas, no tenemos convicción ni entendimiento de cómo acercarnos al Padre para ser escuchados, pues aquellas almas menos. Aquellas almas que creen que detrás de aquella figura está Dios, que piensan que esa imagen, fruto de la imaginación de un hombre, los va a ayudar o a salvar. Están equivocados. Y usted me dirá: bueno, a ver, hermano, ¿por qué hay veces que se ora? O yo cuando estaba en el mundo, cuando estaba fuera de Cristo, yo le oré a la Virgencita y sí me escuchó, porque sí sucedió. ¿Cómo es entonces que sí, que no existe, que no es real, si a mí me hizo un milagro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con entonces, si no son dioses, cuál es el poder que tienen? Verdaderamente no son dioses, amados santos. Es la misericordia de Dios la que operó. Cuando usted clama del corazón, ¿qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo. Aunque usted no sepa esa palabra, aunque usted no entienda esa palabra, Dios escucha el clamor del corazón. Usted estaba tan angustiado, usted estaba tan preocupado que dijo: ay, Virgencita de Guadalupe, ayúdame a salir de esta. Y salió. Y mayor cuando es para mal. Yo me revolcaba en la inmundicia de los adulterios y siempre le decía: ay, Señor, si no está embarazada, ahora sí la dejo. ¿Qué pasó? ¿No estás embarazada? No, vénganos otra vez. Porque invocamos a los dioses del mundo, pero para nuestro favor, para seguir pecando. Yo se lo dije muchas veces. Cuando estaba con otra mujer que no era mi esposa: ay, Dios mío, si no está embarazadora, sí. Se lo dije como 4 o 5 veces. Y para eso es para lo que buscamos a esos dioses. Por eso es que la gente del mundo los ama. ¿Por qué? Porque no les pide nada. Pero nuestro Dios, que es santo, sí nos demanda santidad. Si quiere Dios que haya un cambio en nuestra vida, un cambio que verdaderamente poco a poco, y mientras más nosotros vayamos aumentando esa santidad, más cerca tendremos y estaremos de ese Dios vivo. Y les repito, lamentablemente mucha gente del mundo quiere acercarse a Dios, pero no sabe cómo. Piensan que en la inmundicia de su pecado se pueden acercar. ¿Cuántas veces nosotros anduvimos en pecado? Íbamos a la iglesia supuestamente y ya nos postrábamos ahí, pensamos que nos acercábamos a Dios. ¿Cuántas veces saliendo de ese lugar no nos fuimos a revolcar en nuestro pecado? ¿Verdaderamente nos habremos acercado a Dios? Ciertamente es que Dios amó de tal manera al mundo que no consideró su pecado. Dijo: si yo espero a que estos dejen de pecar, híjole, Dios es eterno, pero no se iba a acabar su eternidad, pero el hombre sí se iba a acabar, y nadie va a poder estar cerca de Dios. El libro de Romanos nos dice el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo: porque la paga del pecado es muerte, es
es estar separado del Padre. Y todo aquel que está separado de Dios, su vida lo refleja. ¿Cómo puedo yo entender que estoy separado de Dios? Pues porque mi vida es un caos. Cierto es que el enemigo, dice el apóstol Pedro, que el enemigo anda como león rugiente. Anda viendo a quién le fastidia la vida. Dios se lo permite con un propósito. Que usted sepa que Él está bajo sus pies, no Él sobre usted. Dios quiere que usted acepte la verdad de Dios. No, momento. Aquí el que está bajo mis pies eres tú. Y Dios me ha dado poder para quebrantar esas obras. Por eso es que a veces Dios le da libertad al enemigo para actuar en nuestra contra. Pero eso no quiere decir que Él sea o tenga un poder mayor. ¿Sí? Entonces, cuando la gente no sabe cómo acercarse a Dios, piensa o llega a creer que es porque el diablo está operando. Pero dice el Señor que la paga del pecado es la muerte. Cuando nosotros estamos cometiendo o haciendo cosas que no agradan a Dios, poco a poco, sin darnos cuenta, nos vamos separando. Y nos podemos dar cuenta de qué manera cuando usted está, le mentó por ahí la mamá a alguien, no le dan ganas de ir a Dios, se siente avergonzado, se siente sucio. Lo más común que hacemos es que esperamos un par de días a que las cosas se suavicen, a que las cosas pasen un poco, y entonces vamos, Señor, pues perdóname. Así como que, híjole, a lo mejor está enojado Dios conmigo, mejor que se le cambie un poquito y ya me acerco a Él. Pero no es de esa manera en que Dios quiere que nos acerquemos a su presencia. Dios desea que estemos siempre, todo el tiempo, acercándonos a su presencia, ¿sí? El amor de Dios es tan grande que Él mismo, ¿sí?, haciéndose carne, quitó el pecado de en medio para que quien quisiera acercarse a Él, y no es que Dios no lo escuche, sino que la creación no oye. Dios quiere que el que quiera se acerque. No es que Dios esté sordo. Sí, la palabra de Dios dice que Dios no escucha a los pecadores, pero entendamos la palabra. Sí, Dios se la reveló a los hombres le entendieron, pero ¿quién le escudriña? ¿Quién nos da el entendimiento de la palabra? El Espíritu Santo. El Señor les hablaba por parábolas, y los apóstoles les decían, explícanos la parábola. El Espíritu Santo mismo les decía lo que Dios estaba intentando hablar. ¿Sí? La palabra dice que Dios no escucha a los pecadores, pero no es que Dios no escucha, aunque tiene ese poder. Simplemente que no hay respuesta de parte de Dios para quien practica el pecado. ¿Por qué? Porque el Señor dice que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, sí, no es que Dios no escuche, sino que la creación no está oyendo lo que Dios está hablando. La iglesia misma de Cristo tiene que retomar esa intimidad con Dios. ¿Para qué? Para que podamos llevarla. Tenemos que ir a la fuente del aceite. ¿Para qué? Para que vierte el aceite y entonces resplandezca la luz de Cristo. Porque nosotros solamente somos la lámpara, pero el Espíritu Santo es el aceite. Y Jesucristo es esa flama que mantiene encendida la luz. ¿Sí? La falta de la respuesta de Dios no está en el silencio de Dios, sino en la desatención de quien lo busca. ¿Sí? La religiosidad, es decir, la costumbre. Que muchas veces la casa de Dios, los hijos del Padre Eterno, en la que caemos. Pues vamos porque el domingo no hay otra cosa mejor, o porque me conviene. Porque cuando no voy me va muy mal esa semana. Porque si no voy y pongo mi ofrenda, no hay bendición sobre mi economía. Por eso voy. Porque me conviene. Pero verdaderamente no es el amor a lo que Dios se preocupó en decir: hoy voy a preparar un mensaje para ti, hijo mío, hija mía,
porque tu camino está torcido y está chueco. Quiero que enderezar tus sendas. Ay, bendito seas, Padre, porque te preocupas por mí. Porque yo mejore mi actitud delante del pecado, delante de mis compañeros. Ciertamente, yo se lo he dicho, amado hermano, yo lo creo, el Señor Jesucristo lo confirma en su corazón, para que usted no crea en el hombre, sino en el Rey de Reyes, vivo y eterno. Dios no quiere amargados. Y el Espíritu Santo siempre nos reprende cuando ya estamos sobrepasando la línea de lo permitido. Sí, Señor, perdóname, ya estoy abusando de la libertad gloriosa que me has dado. Podemos ir y reírnos. El mismo Espíritu Santo nos habla por boca de Pablo y dice: todo se los permito, todo, pero cuídate de que esa libertad no te destruya, no te desvíe. Si ya estoy viendo demasiadas películas, no, ya Señor, ya estuvo, ya es hora de volver, es hora de enfocarme en tu palabra, de ponerle un freno, porque me has dado un espíritu de amor, valor. ¿No lo tiene? De amor, valor y dominio propio. Hay que leer la Biblia, amados santos, porque me ha dado un dominio propio, es decir, yo puedo decir sí y puedo decir no. Y cuando Dios es el que me está llamando, a Dios al mundo, usted está aquí por ese dominio propio. Usted dominó su carne y le dijo no, porque Dios ha preparado algo para mi vida. Quizá usted no lo vivió en esa manera, no lo pensó de ese modo, pero el Espíritu de Dios le llamó y usted ha sido obediente al Padre. Tenemos que enfocarnos en preocuparnos de lo que dice el Señor. No es que Dios cierre su boca para la respuesta, sino que nosotros no nos estamos limpiando los oídos para escuchar lo que Dios está llamando. Mucha gente piensa que nada más los escogidos se acercan al Padre. Pregúntese usted, si Dios dice que no escucha a los pecadores, entonces ¿cómo fuimos escuchados? Porque antes de ser santificados por Dios, fuimos pecadores. Entonces, ¿cómo fuimos escuchados? Porque ciertamente Dios oye y responde incluso al pecador. Pero ¿qué sucede? El pecador tiene unos tapones por causa de su pecado. Está más concentrado en disfrutar su deleite que en escuchar lo que Dios le está diciendo. Usted va y le dice a alguna persona: ¿sabes que el bautismo en el que te bautizaron tus padres no es válido delante de Dios? Que tú tienes que bautizarte para el perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo. Y están tan enfocados en sus deleites que no me importa. A mí ya me bautizaron y se acabó. Porque esa persona está pensando en su deleite carnal, no en la vida que Dios le ha prometido, para su alma, en su reino. ¿Sí? Dios no es que no escuche, ni tampoco que no responda, sino es que los seres humanos están ensordecidos por causa del pecado. Y la religiosidad es algo que está afectando mucho a la iglesia de Dios. Es un mal tan grande que puede llegar a provocar ceguera, sordera y mudez espiritual, es decir, una incomunicación con Dios. Le decía hace un momento, hay gente que dice: no, a mí Dios no me oye, se desesperan, agarran y se van. No es cierto, es puro cuento. Piensan que nosotros no pasamos por esa misma etapa. El enemigo viene y les pega en su autoestima, les provoca autolástima. Eso es un pecado, amado hermano, que usted esté diciendo: ay, pobrecito de mí, a mí nadie me quiere, yo siempre hago. ¿Por qué razón? Porque usted se hace justo delante de Dios.
La autolástima es un pecado delante de Dios. Es que yo siempre hago y tú no haces, es que yo sí y tú no. Usted se está haciendo delante de Dios una persona buena. ¿Y qué dijo el Señor? Bueno solamente Dios. ¿Sí? Entonces, esa ceguera, esa religiosidad puede llevarnos a pensamientos perversos, que en su propio juicio la palabra dice que el hombre en su propio juicio no es pecado, no es pecaminoso, no es culpable. Si usted me pregunta a mí, yo no hago nada, yo oro, yo ayuno, leo la palabra, cuando alguien me pregunta le predico, cumplo con mi esposa, reprendo a mis hijos, los domingos estoy en el ministerio. Pues no, por más que le busco, no hay mal. Pues sí, ahí está tu mal, en tu vanagloria, en que te estás creyendo que puedes quitar a Cristo Jesús de su lugar, o decirle, a ver, hazme cancha porque ahí te voy. No, amados míos, tenemos mal. El Espíritu Santo, por boca del apóstol Pablo, dice, porque el pecado está en mí. Mi cuerpo fue vendido al pecado. Por tanto, en una o en otra manera siempre estamos pecando. ¿Sí? Pero esa religiosidad, esa costumbre de acercarnos a la casa de Dios y no atender a lo que Dios nos está hablando, nos puede separar del Señor, nos va a matar lentamente. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Mire lo que pasa cuando empezamos a perder el amor por la palabra de Dios. Quizá a usted no le gusta o no tiene mucho tiempo para leer la Biblia, pero se congrega. Va por ahí, hay servicio entre semana o por donde quiera anda usted buscando. Se está llenando de la bendita palabra de Dios. Primera de Samuel 3:1. Amén. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 dice: el joven, fíjese bien, a veces nada más agarramos y leemos por leer, pero bendito sea el Espíritu de Dios, porque Él sí nos lleva paso a paso. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y mire lo que dice: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Primeramente, fíjese en esto que el Señor me mostraba hoy en la mañana. Dios no tenía planeado anticiparle, o todavía Samuel no estaba preparado para lo que iba a acontecer. Era una persona joven y Elí ya era una persona mayor. ¿Quién tenía la experiencia y la sabiduría delante de Dios? Elí. Pero ¿qué estaba pasando con ese pueblo en aquel tiempo? Dios estaba dejando de hablar. Y no es que Dios dejara de hablar, sino que Elí ya nada más estaba cumpliendo. Bueno, voy a ir a barrer porque me toca barrer, y voy a ir a encender el fuego porque, bueno, ya no me queda de otra. Y dice el Señor que aún las visiones escaseaban. El Señor le estaba mostrando que quizá ya nada más estaba mirando con un ojo, por llamarlo de alguna manera. Un ojo lo tiene cerrado y el otro como que te parpadea. Elí, despierta. Pero Elí estaba ya tan acostumbrado, que incluso le dijo a Samuel: es Dios, que haga lo que quiera. Si va a matar a mis hijos, que los mate. Si me va a matar a mí, pues que me mate. Es Dios, no puedo contender contra Él. Ciertamente no tenemos el poder físico, amados míos, pero sí podemos contender contra Dios. Y si usted me dice: hey, papá, ¿de dónde sacas esa barbaridad? Ahí está Job. La palabra dice que Job luchó en Peniel contra Dios hasta que lo venció.
Y por eso le dijo que así se llamaría aquel lugar, porque lo venció. No te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y bueno, por ahí hay una simulación, no sabemos si así fue un video que lo avienta y se levanta y se le vuelve a pescar y lo vuelve a aventar y solo Dios sabe de dónde agarró fuerza. No, no me va a dejar hasta que no lo bendiga. Es una lucha contra Dios, amado mío, una lucha por la bendición de Dios. No por quitar a Dios de su gloria y decirle, yo sé más que tú. ¿Sí? Se puede luchar si Elí hubiera dicho, Padre mío, Dios Todopoderoso, perdona la dureza de mi corazón. Me he acostumbrado a esto, límpiame y renueva ese amor por tu ministerio, porque tú me pusiste aquí. Renuévame, Padre, para que yo alcance gracia delante de ti. Dios hubiera allí dado misericordia y a lo mejor sus hijos de todas maneras se los hubiera quitado porque tienen un libre albedrío. El error de Elí fue que no los crió, no los edificó desde pequeños. Los dejó a su libertinaje. ¿Sí? Pero Elí todavía tenía oportunidad de hacer algo. Bueno, mijito, ¿no quieres? Con la pena te me vas del sacerdocio. Porque no solamente estás desviando al pueblo, sino que te estás cegando. Y dice la palabra que Samuel era muy joven. A lo mejor en ese tiempo Samuel le mandaban a hacer cosas muy simples. No entraba hasta el lugar santísimo, porque eso lo podía hacer solamente el sumo sacerdote. A lo mejor lo ponían a barrer, mira, límpiate las cortinas, púlete por ahí los tubos, no sé. Es ministrar, es servir. No crea que nada más lo que se hace en el poder del Señor. Dice la palabra que era muy joven. Pero halló gracia. ¿Por qué razón? Porque Samuel sí le dijo, cuando Dios le habló pensando que era Elí, le dijo, heme aquí. No, yo no fui. ¿Qué nos enseña la palabra? Que Elí, que tenía un sacerdocio, estaba sordo. Y Samuel, que era muy joven, ya estaba atento al Señor. Al tercer llamado le dijo, mira, cuando escuches esa palabra, dile, Señor, heme aquí. Y no solamente Samuel tenía oídos abiertos para Dios que le llamaba, sino también para Elí, que le estaba aconsejando cómo acercarse a Dios. Ese Samuel es lo que Dios está levantando, lo que Dios está queriendo, que se levante la iglesia de Dios. Que instruyamos, que acerquemos a aquellas almas, que le enseñemos a aquellas almas qué se debe hacer para estar cerca de Dios. Para que la presencia de Dios en todo tiempo esté con nosotros. ¿Sí? Elí se había vuelto sordo a la palabra de Dios, por eso esa palabra escaseaba. Yo cuando medito mucho o cuando pienso en el Antiguo Testamento, hay algo muy hermoso. Ellos no vivían por fe. La fe de ellos estaba sustentada en los hechos. Ellos veían la gloria de Dios. El libro de Samuel dice que vio la gloria de Dios. El pueblo que sacó de Egipto vieron el mar abrirse. Vieron las plagas. Yo digo, ay Señor, pues tú nos preparaste a cada quien el tiempo. Pero sí me hubiera gustado vivir ese tiempo. Tiempo de señales que Dios hacía. No era creer que las había hecho. Era creer porque las veían. Y la visión era algo también muy poderoso que Dios le había dado al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para mantenerlos cerca. Para mantener su fe. Los profetas enviados de Dios veían la visión y la contaban al pueblo y el pueblo creía.
Pero en ese tiempo dice la palabra que se dejó de escuchar a Dios. Le vuelvo a repetir, no es que Dios no responda, es que simplemente nuestros afanes, nuestra ignorancia o la religiosidad nos están ensordeciendo al sabio consejo de Dios. ¿Cómo sabemos? Bueno, pues es muy fácil, amado mío. Si tú estás trabajando y las cosas no se te dan, no es el tiempo de Dios. Pero si tú agarras y dices, vamos a hacer una campaña de evangelización y te quedas en tu casa, no, es que para mí que Dios no nos ha preparado el camino. Solamente estás adivinando. Pero cuando tú sales y se te cierran las puertas, esta puerta no era. Cuando sales y por ahí en los hospitales reciben la misericordia de Dios y el amor de Dios a través de tu persona, dice el Señor, aquí es. Este es el camino por el que yo quiero que andes. Olvídate de los refugios, olvídate de los damnificados, porque el 80, el 90% de eso es puro cuento. Dios sabe. Tú enfócate a donde yo te estoy enviando. Y eso fue lo que dejó de hacer el sacerdote Elí. Y bueno, el Señor quebrantó hasta su casa, es decir, su descendencia. Dice la palabra que el Señor le dijo, ningún varón viril habrá delante de ti. Y el que quede se va a postrar a los pies de Samuel pidiéndole limosna. Y Samuel era muy joven. Lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo para permanecer cerca es que atendamos el llamado de su voz. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando no oímos la dirección y el consejo de Dios? Es cuando vamos de fracaso en fracaso. Hijo, ya conviértete. Hijo, ya busca de Dios. Sí, ajá. Y nada más nos dicen que sí porque somos hijos, pero a la mera hora se olvidan. Hermano, ya acérquese al Señor. Ya deje de buscar usted sus propias salidas. Deje que Dios restaure lo que se ha roto en su vida. Hermano, es que mi esposa me abandonó y se llevó a mis hijos. Dios te dará otra mejor. O no era tu mujer, o deja que Dios trate con ella. Deja de humillarte ante esa mujer y humíllate delante de Dios. Señor, tú eres mi Padre y mi sustento. Y si usted lo dice es porque está convencido, ¿eh? Cuando lo decimos es porque estamos convencidos por obras. Porque cuando tuvimos necesidad, le pedimos a Dios y nos fue dada respuesta de parte de Dios. Pero cuando dejamos de escuchar, dejamos de ver la dirección del Señor, el fracaso, el error, es lo que nos va a coronar. Jeremías 10, por favor. Jeremías capítulo 10, versículo 23. Jeremías capítulo 10, 23 y 24. Amén. Sí, amén. Mire, esta es una palabra que yo creo que cambiaría mucho nuestras vidas. No si la conocemos, sino si la aceptamos en nuestro corazón. Jeremías 10:23 dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Tenemos que aceptar que es la soberana voluntad de Dios el habernos hecho dependientes de Él. Y no nada más o no es por orgullo o por soberbia de Dios de decir, te quiero aquí,
porque yo soy Dios y tú eres obra de mis manos, sino porque Él sabe lo que es mejor para nuestra vida. Versículo 24 dice: castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Repréndeme, Señor, muchas veces, pero no me ignores, para que mi alma no se pierda. Amén. Es que tenemos que entender que Dios es el que nos va a guiar en todo tiempo. Cuando salimos, quizá esa sería la religión más gloriosa que pudiéramos tener. Señor, yo no voy a salir si tú no vas conmigo. Padre, acompáñame. Mira, Señor, prefiero que la puerta no se abra a salir solo. Y cuando usted quiere abrir la puerta no se abrió, y le insistió hasta que se abrió, usted no entendió. Porque lo primero que sucedió en su vida es que la puerta no se abrió. ¿Qué quería decir? Que Dios le estaba diciendo: quédate. Hoy quiero que estés conmigo. Hoy te quiero junto a mí, quizá no orando, quizá no leyendo la palabra, simplemente que tus pensamientos estén hacia mí. El amor de Dios es tan sorprendente y tan dulce, amados míos, tan tierno es nuestro Dios, que nos anhela, como dice su palabra, celosamente. Ya no te voy a perder. Ya estuviste mucho tiempo lejos de mí, como para que otra vez te vayas. Y antes de que tú te vuelvas al mundo y al pecado, mejor te arrebato de ese cuerpo. Ya no te vas a alejar de mí. Es tan tremendo el amor que Dios nos tiene. Aunque Dios permite que tomemos decisiones sin consultarnos, el acostumbrarlos a no consultar su sabiduría, su consejo, nos lleva al engaño y al error. El Señor nos decía hace unos días que por causa de las costumbres se pierden los mandamientos de Dios. Está apenas esta nación superando el juicio de Dios por el sismo, y yo le aseguro que el 90%, y me estoy viendo corto, bueno, de los que están separados de Dios, si no es que el 100%, están ya preparándose para el 2 de noviembre. Por la costumbre. Mire, amado hermano, eso también afecta a la casa de Dios. Las costumbres. Allá por satélite, no le voy a decir el nombre de este lugar porque no es de Dios, pero hay es como una tienda, ¿cómo se llama? De autoservicio, y a un lado es un lugar grande y a un lado tienen el restaurante. Todos los días paso por ahí, está en una esquina y da usted vuelta así, y tiene un mensaje muy, muy grande en la esquina, dice: Cristo la respuesta. Cuando yo volteé y lo vi, dije: estos han de ser conocedores de la palabra, amantes de Dios, porque no en cualquier lugar así usted lo ve. Usted lo verá en alguna casa, pero en alguna empresa que usted vea que se alaba a Dios es muy difícil. No digo que no lo hacen, ¿sí? Pero primeramente no es Cristo. El Señor dijo que nos había dado su nombre. Es como si yo le digo: a ver, tú, te he elegido como Cristo para llevar esta bolsa. Cristo es elegido, pero Jesucristo, solamente uno tiene ese nombre. Si de verdad queremos hacerle propaganda o gloria al Señor, Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es el Señor. Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, Dios de dioses, como usted me quiera decir o le agrade.
Pero Cristo, la respuesta es como que, sí, el Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque en ese lugar, aparentemente, o si usted pasa y juzga esa leyenda, dice, estos son adoradores de Dios. Estos son hijos del Altísimo. Y todo está bien. Estoy juzgando mi juicio. ¿Sí? Usted tiene el suyo propio y Dios tiene el único, el verdadero. Hace unos días, cuando volví a pasar, más vistoso que esa leyenda, estaba un anuncio de ven a probar nuestro tradicional pan de muerto. Y así como se quedó usted, me quedé yo. Y me acordé de la palabra que Dios nos dijo: por las tradiciones invalidan sus mandamientos. Señor, yo te amo, yo te adoro, pero mira, Padre, es la fecha del pan de muerto. Sabe riquísimo, la gente se me vende. ¿Cómo te voy a diezmar, Señor? ¿Cómo voy a dar para mi ofrenda a la iglesia si no vendo el pan de muerto? Entonces no lo tenemos por proveedor. Lo tenemos por alguien a quien podemos comprar. Señor, aquí está el dinero y dame la bendición. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando en este mundo? Que las costumbres están teniendo un mayor poder. Nos están velando, están tapando nuestros oídos para escuchar el verdadero mandamiento de Dios, que dijo: no rendirás culto a los muertos. ¿Por qué razón? Porque yo estoy vivo. Porque no estoy muerto, sino que soy Dios de vivos. ¿Y qué dice la palabra? Dios es Dios de vivos. Los que están despiertos en el Espíritu Santo están vivos para Dios. Amén. Entonces, le vuelvo a repetir, no es que nada más estemos llenándonos para hablarle a las personas. Si no hay un entendimiento en mi corazón, yo no le puedo decir a alguna persona, no, es que estás equivocado. Por ahí alguien me platicaba que le habló a una persona de la religión católica, y esta persona dijo: es que ustedes conocen la verdad. De alguna manera inconsciente saben que están en un error. ¿Por qué están aferrados a ese error? Es porque están en el pecado. El Señor nos ha dado autoridad. El libro de San Juan dice: a quien le perdonen sus pecados le serán perdonados, y a quien se los retengan le serán retenidos. Si usted no ora primeramente por esa persona: Señor, en el nombre de Jesucristo yo me pongo delante de ti, Padre mío, y no por mí, sino porque el que fue a la cruz y derramó su sangre y entregó su carne fuiste tú, para quitar el pecado del medio. Señor, por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, yo te pido por esta alma, para que venga la luz del entendimiento. O quizá usted hágalo antes de salir a evangelizar: Señor, por lo que tú hiciste, Señor, declaramos que aquellos que tú pongas en nuestro camino, sus pecados les son perdonados, para que se rasgue ese velo de engaño y esa dureza de corazón, y usted pueda sembrar la palabra de Dios en buena semilla, en buena tierra. Señor, declaramos que por tu sacrificio y la autoridad que nos has dado en tu nombre, los pecados de ellos son perdonados, y esa sangre que se derramó es sobre ellos, para que tengan una mente abierta y un corazón entendido a lo que tú les vas a hablar, a la palabra que les vamos a comunicar. ¿Sí? Por eso es que, le vuelvo a repetir, no es que Dios no nos esté escuchando, es que nosotros no estamos oyendo. Señor, ayúdanos a crecer. Hijo mío, estás sembrando en tierra con espinos.
Está sembrando en tierra con cardos, está sembrando a un lado del camino. No está sembrando en buena tierra. ¿Por qué? Porque no le estás preparando. Tenemos que preparar esa tierra antes de salir a hablar la palabra de Dios. Señor, todos aquellos que tú pongas en nuestro camino, sus pecados les son perdonados. Y por tu sangre son lavados esos corazones. Y entonces vendrá la gloriosa respuesta de Dios. Y no le estoy diciendo que al que le predique lo va a traer a los pies de Cristo llorando. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Ojalá Dios así quisiera. Pero Él dijo, uno siembra y el otro cosecha. A su tiempo esa palabra rendirá frutos. Amén. Uno de los errores más grandes es que cualquiera y como quiera puede acercarse a Dios. Pensar que cualquiera y como quiera se puede acercar a Dios. Le decía hace un momento con respecto de cuando estábamos en la religión católica. Pensábamos que nuestro pecado íbamos ahí. Esos dioses no piden nada porque no dan nada. Los días 12 de diciembre, ¿qué sucede? Agarran, le arreglan ahí lo que le hicieron, le contratan su sonido y nadie se acordó de la Virgen, ¿eh? Empezaron a tomar, empezaron a bailar, terminaron en el pleito. Y la Virgen, ni quien le diga, oye Virgencita, pues felicidades, ¿no? Y gracias por el sonido, y gracias por la pachanga, no. Lo mismo con este ídolo que han levantado hoy día del Judas Tadeo. Van muchos jovencitos, se van mentando la mamá, regresan mentándose la mamá, todos tatuados con su bulto, con su figura de bulto, grande, chiquita, mediana, como usted quiera, y ahí van. No entienden. ¿Por qué el Señor Jesucristo no quiere que usted vaya al cementerio? ¿Por qué el Señor dijo, deja a los muertos, deja que los muertos entierran a los muertos? Porque usted no ve con el Espíritu. ¿Sabe lo que Dios está viendo? Yo le hago una pregunta. Si toda esa carne podrida y huesos estuvieran expuestos, ¿usted pasaría por ahí? Usted se quedaría y se sentaría y, vente tío, vamos el pan y el pulque que tanto te gustaba. Con esa peste, ¿usted entraría? Pues así lo ve el Señor. El Señor ve esa carne podrida, expuesta, esa hediondez, y dice, te vas a contaminar tu cuerpo. Por eso el Señor le decía, dio mandamientos de purificación. Si tocaste muerto, estás contaminado. Tantos días y adelante. Si fallece una persona de nuestra familia, vamos al cementerio, lo echamos al hoyito y ahí nos vemos. Se acabó. Alabanza y gloria a Dios porque descanse en tu seno, Señor. Y créalo, créalo, porque hay una promesa que entendamos en el Espíritu es muy grande. Cree tú y tu casa serán salvos, y no solamente tú, tus hijos y los que están lejos. Ay, mi abuelito se murió sin conocer de Cristo. Bendito sea Dios porque a mí me llamó. Y porque mi abuelito es mi casa, y porque así como Cristo me salvó sin conocerme, yo declaro salvo a mi abuelito sin conocerlo, aunque esté lejos. Es entender la sabiduría y el poder que tiene Dios, y que no solamente tiene Dios, sino también nos ha dado Dios. Qué bendición por la familia que está ahí en el otro lado y tiene la oportunidad de convertirse, qué bendición, pero los que no la tuvieron, la tienen por ti, por tu fe. Porque así como Dios dijo que de Israel, ustedes son amados por causa de los padres, Dios no ha desistido de Israel por una promesa y amor a sus padres. Aunque los hijos se han separado de Dios, dice,
no los voy a dejar. Aquellos que piensan que Dios desechó a Israel, son amados por causa de los padres. ¿Recibieron su castigo por su pecado? Pues sí. Eso no nos lo va a quitar el Señor. Pero la promesa que Dios nos ha dado, esa permanece para siempre. Amén. Entonces le decía, hay personas que creen que pueden acercarse a Dios estando en pecado. Ese es un engaño tremendo. San Juan capítulo 14, versículo 1 al 6. San Juan, por favor, 14 del 1 al 6. San Juan 14 del 1 al 6. Se lo digo, nos lo dice el Padre, para que también nosotros, que Dios nos ha llamado a ser luz, lo llevemos a la oscuridad. Amén. Amén. San Juan 14 del 1 al 6 dice: no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre, mire lo que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuera y les prepararé lugar, otra vez vendré y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Pero a veces nos pasa como Tomás, ¿verdad? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos el camino. ¿Cómo pues Señor, no sabemos a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede acercarse a Dios si no ha aceptado el glorioso sacrificio de Jesucristo en su vida. Nadie, amados míos. Y si yo como hijo de Dios no lo he entendido, estoy como Tomás. Si yo no he entendido que Jesucristo murió para que yo pudiera acercarme a Dios, y tengo dudas y digo: no, es que Dios no me escucha, el Señor me puede decir: tanto tiempo he estado junto a ti, no me conoces, no me has visto, no me has oído. Mire lo que dice la palabra del Señor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Qué nos dice el Señor? Siempre tengo y he preparado un lugar para ti. Tengo un lugar para ti en mi casa. Lo único que tienes que hacer es dejar este mundo. Y no estoy hablando del tiempo de que dejemos este cuerpo, sino de todo el tiempo. La palabra testifica que los hermanos de nuestro Señor amado Jesucristo, los hijos de la carne y no del Espíritu, le decían: si haces estas cosas, manifiéstate al mundo, porque tampoco ellos creían en Él. El Señor les dijo que su tiempo no había llegado. Le dijo: pero el tiempo de ustedes siempre está dispuesto. Es decir, yo siempre estoy atento a lo que hacen, a lo que dicen, a lo que piensan, a lo que planean hacer. El tiempo en que yo me manifieste, ahí está reservado. Pero yo siempre estoy dispuesto para ustedes. Pero no podemos llegar a Dios aunque tenemos su disponibilidad, si no es por medio de Jesucristo. Y le repito, muchas veces la iglesia de Dios se siente mal, nos sentimos mal y: Padre mío, escúchame, mira, ya me está cansando esta situación. Y Dios lo está escuchando, pero ¿qué sucede? Su pecado le ha ensordecido. Y el Señor le está respondiendo y usted no oye. Y la situación sigue igual. ¿Sí? Hay muchas personas y muchos que han sido hechos hijos de Dios que se olvidan que vivimos en un mundo de pecado
y pretenden o pretendemos muchas veces acercarnos a Dios en inmundicia y en pecado. Por eso es que muchos no quieren seguir a Jesucristo, porque no quieren dejar su pecado, porque prefieren lo que están haciendo que lo que Dios está mandando a que se haga, porque desprecian la santidad. Otros prefieren el engaño de los dioses del mundo porque no piden santidad. Otros no se santifican para entrar a la presencia de Dios. Son ciegos, sordos y mudos. ¿Cuál es el pecado que nos impide acercarnos a Dios? Creer que tenemos su santidad. La santidad de Dios es inmutable, no se quita, no se va, no se mueve. Es inmutable, es invariable. Mientras que la nuestra todavía no llega a esa perfección. ¿Sí? No es que no la tengamos, amados santos. No haya confusión en su corazón. Somos santos porque nos hemos apartado, porque Dios nos ha llamado para Él nada más. Porque tenemos un solo Dios y Padre. Eso es ser santo. Pero tenemos que crecer en la santidad, es decir, en la pureza y perfección de nuestro ser. ¿Sí? Primera de Pedro, por favor. ¿Cuál es ese pecado? Creer que tenemos una santidad como la de nuestro amado Señor Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13. Primera de Pedro 1:13, por favor. Amén. Primera de Pedro 1:13 al 19 dice: por tanto, ciñan los lomos con entendimiento, no con creer, ni con adivinar, ni con quererle jugar al sabio, que no, yo sé cómo piensa el Señor. La otra vez dije, ese se va a caer y toman a que se cae. Es porque Dios me habla. No, amados míos, no. Dice el Señor, ciña tus lomos con entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado, cuando Jesucristo venga a tu vida. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, es decir, es una ley inmutable. Ya no se puede cambiar. ¿Sí? Sean santos porque yo soy santo. Y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La santificación no depende de Dios, aunque sí nace de Él, sino del que se santifica a sí mismo para Dios. Ya me apartaste para ti, Señor, ya me llamaste, ahora yo voy a comenzar a dejar esas cosas que me agradaban del mundo. Ahora ya no me van a provocar una pasión, ahora ya no me van a controlar. Quizá usted era fanático de algún artista y comenzaba la novela y no se la perdía hasta que terminaba. ¡Ay, qué bueno que fulanita ya hizo otra! Y ahora ya le da lo mismo. Quizá usted la comenzó a ver, el cuarto, el quinto capítulo lo fastidió, ya se perdió del 5 al 20 y se acordó y ya ni caso ver el final. Eso es santificarse.
¿Por qué? Porque usted está más enfocado en lo que Dios le está llamando. Está limpiando más sus oídos para que esa voz que Dios manda desde el cielo, usted esté atento y dispuesto a cumplirla. La santidad es lo que Dios nos demanda. ¿Quieres estar junto a mí? Perfecto. Límpiate. Límpiate de las contaminaciones del mundo. ¿Sí? Apocalipsis 22:11. Para que usted vea lo que le hablo en el nombre del Señor. La santificación no depende de Dios, aunque sí nace del Padre. Es decir, Él ahí la tiene, pero nosotros tenemos que ir por nuestra porción diaria. Dios no nos la va a enviar. Porque si fuese así, nada más nos agarramos, nos sentamos y esperamos a que se complete la medida que Dios nos va a dar, y tranquilamente. ¿Sí? Apocalipsis 22:11 dice: el que es injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia, y el que es santo santifíquese. Santifíquese. Es decir, haz la obra para ti mismo. Síguete limpiando, dice el Señor. ¿Y qué es y para qué nos sirve la santificación? Es limpiarnos del pecado y de las contaminaciones del mundo. Eso es algo que no tenemos todavía muy claro. Son los efectos del pecado que no cometimos, ¿sí? Pero que nos afectan por vivir junto a pecadores. ¿Cuántas veces usted se enferma? Porque alguien estornudó delante de usted. Nos decía el Señor hace unos días que la enfermedad es causa del pecado. Usted estaba bien, se acercó a lo mejor a una persona inconversa sin querer o de alguna manera involuntaria, estornudó delante de usted y le afectó. Así murió el Señor Jesucristo. Él no pecó, pero murió por el pecado. Él no hizo nada, pero lo condenaron como el peor. Es algo que tenemos que tener en cuenta, que cuando nosotros salimos al mundo, nos contaminamos de tanta inmundicia que hay, aunque no participemos de ese pecado. ¿Sí? ¿Cuántas veces ahí las personas que no conocen a Cristo nos agarran y nos dicen: ¿qué onda, güey? No, es que no me digas así. A veces nosotros lo callamos, ¿sí? Porque lo hacen en ignorancia. Pero cuando nosotros lo recibimos, estamos siendo contaminados. Y muchas veces nos acercamos a Dios pensando: no, Señor, pues nada más agarré, salí y ya llegué y tengo ganas o vengo porque tu Espíritu Santo me llama, y no hacemos lo que Dios manda. Limpiarnos antes de entrar a su presencia. Santifícate porque yo soy santo. Señor, aquí está mi vida. Y por esa sangre que tú derramaste, Señor, yo declaro que toda contaminación del pecado se va. Y declaro que soy santificado por tu Espíritu en mí. Amén. Eso es algo que no hemos considerado. Pensamos que como no salimos a hacer mal, o gracias al Espíritu Santo que nos frena en el libertinaje, cuando ya estamos agarrando la libertad del libertinaje, pensamos que no nos contaminamos. Y sucede que sí. ¿Y qué pasa? Que no llegamos más que al lugar santo. Como aquel sumo sacerdote que si no estaba perfectamente santificado, se quedaba a medio camino. Si no iba plenamente purificado, se quedaba a medio camino.
Hoy no pasa literalmente así, pero sigue siendo la misma ley para con Dios. Si no entras santo, no llegas al lugar santísimo. Cuando usted entra en comunión con Dios y comienza a sentir algo en su cuerpo, su mismo cuerpo le va a decir cómo está avanzando. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que en la misma iglesia está el hermano fulanito, sutanito, y está haciendo guerra espiritual y dice y habla y no se siente nada? Y llega un hermano en toda la humildad que Dios le ha dado y comienza a hablar y nos comenzamos a quebrantar. Eso nos enseña cómo estamos avanzando hacia la presencia de Dios. Usted puede estar guaraguara, Señor, aquí y allá, y no se quebranta, no siente ese soplo, ese calor, esa presencia del Señor. Hay pecado que le está impidiendo llegar a este lugar santísimo. Párelo, no, Señor, aquí está seco, esto está muerto definitivamente. Pero tú eres un Dios de vivos y por esa sangre viva que se derramó para quitar el pecado del medio, Señor, esa sangre yo declaro que es rociada en este lugar. Y todo lo que me impide acercarme a tu presencia ahora es consumido por esa sangre. Y usted siga adelante, porque Dios lo que desea es que estemos verdaderamente cerca de Él, ¿sí? Para poder entrar en una perfecta purificación, hablar y oír a Dios, necesitamos santificarnos. Saber que aunque no hicimos quizá lo que a Dios desagrada, sí vivimos en un mundo bajo pecado. Y que de algún modo todo, si usted agarró y la basurita del cacahuate la tiró, lo contaminó. Si usted agarró y tenía esa enfermedad y jaló la flema y la escupió, contaminó el mundo. Ya contaminó la tierra. Pero entonces, ¿para qué nos manda enfermedad Dios si no quiere que contaminemos la tierra? Es que Dios no quiere que nos enfermemos. Nos enfermamos porque la tierra ya está contaminada. Por eso es que, mire, también hay mucha gente que dice, vamos a orar a Dios para que sane la tierra. No hay entendimiento, amados míos. Esta tierra está condenada ya. El Espíritu Santo, que es Dios, habla por medio del apóstol Pedro, y dice que estos cielos y esta tierra serán consumidos. ¿Para qué anhelamos la restauración de este mundo si tenemos la promesa de uno nuevo? Donde no nos vamos a enfermar, donde no vamos a escupir la flema, donde no va a haber necesidad que nos cubramos para no estornudar. Ese era el propósito de Dios en este mundo. Lamentablemente nosotros trastornamos todo, ¿sí? Pero ya estamos aquí. Ya no podemos regresar al día de Adán y Eva en que desobedecieron. Ni hablar. Ya estamos aquí, tenemos la promesa de la restauración de las cosas. Bueno, pues hagamos lo que Dios nos está mandando, ¿sí? Lo que Dios nos está poniendo. Es necesario crecer en la santidad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, por favor. Primera epístola del apóstol San Juan, 1, 8 y 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Amén. Miren lo que dice. Cuando nosotros pensamos que al salir al mundo podemos regresar y meternos a la presencia de Dios, cuando llegamos el domingo al culto y no se hace una oración,
una purificación con la sangre de Cristo, estamos en inmundicia delante de Dios. Dice el apóstol Juan: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Si reconocemos, Señor, reconozco que por el simple hecho de estar en este cuerpo hay pecado en mi vida, Dios dice: entiendes, yo te voy a limpiar para que te acerques a mí. No para que dejes de pecar, todavía no. La gente piensa, y muchos cristianos, muchos hijos de Dios piensan que porque el Espíritu Santo viene a nuestra vida, que porque lee la palabra, que porque ayuna, que porque se congrega, va a dejar de pecar, y se deprimen y se sienten tristes porque dicen: Señor, yo sigo a veces practicando el pecado. No tiene caso. Sigo diciendo groserías, se me sigue antojando el cigarro, sigo viendo pornografía, no puedo dejar de ver la tele, se me siguen saliendo las majaderías. ¿Para qué sigo aquí? Esa hora, le vuelvo a repetir, esa hora será culminada cuando Jesucristo venga. Ahora nosotros la vamos edificando. Ponemos un ladrillito por aquí, otro ladrillito por acá, pero el que la va a terminar es el Señor Jesucristo. No hay por qué deprimirse, ¿sí? Pero tampoco por qué meternos en el libertinaje. Bueno, pues tú la vas a terminar mientras le sigo. No. Es crecer en la santidad. El Señor nos dijo: el que es santo, santifíquese más. Y yo terminaré la obra de santidad. Pero muchas veces, le vuelvo a repetir, la iglesia de Cristo nada más llega, se acerca y: a ver, hermanos, vamos a alabar al Señor porque para eso nos ha dado vida. Y se siente una sequedad absoluta. Y empiezan a adorar a Dios pensando que esa adoración va a romper la fortaleza del pecado. Y no es así. Muchas veces hemos vivido en la iglesia de Cristo, yo no sé si usted, pero recuerdo incluso en un tiempo estaban duro y duro el grupo de alabanza, tararán, y ni siquiera un alma se había levantado a danzar. Gracias a Dios por la sabiduría que le da a quien Dios ha elegido como cabeza, que llega el hermano amargo, se llama Marco Antonio Sánchez, y a ver, aquí algo está mal, y en el nombre de Jesucristo se quebranta y comienza a limpiar con la sangre del Señor, y al rato eso era una fiesta para Dios. ¿Por qué razón? Porque los hermanos de la alabanza, uno de los hermanos estaba en pecado. 2 eran los jóvenes, ya tenían relaciones sexuales, ¿no? Que no es pecado la relación sexual, pero estaban ministrando su propio mal. Desde ahí estaba descendiendo y estaban cante y dándole a la cuerda de la guitarra y al piano, y no pasaba nada, nadie se movía, nadie sentía esa atracción por ir allá a danzarle al Señor. Hasta que Dios llamó al hermano y le dijo: ¿sabes qué? Aquí está mal. Y el hermano, movido por el Espíritu Santo, quebrantó todo aquello. Y a veces así nos pasa en nuestra vida. Y nos atrevemos a decir: es que Dios está enojado, no sé, a lo mejor algo no le gustó, no me quiere hablar. No es que Dios no te quiera hablar. Si el anhelo de Dios es que estemos cerca de Él, es que el pecado está creando una tremenda fortaleza entre tú y Él. Él ya lo quitó, pero ¿quién es el único que puede volver a poner esa fortaleza? Tú mismo, con tu pecado. Con tu
maldad. Y dice el apóstol Juan, si tú dices que no la tienes, ya empezaste mal. Señor, sí, la verdad. A lo mejor no lo que hice hoy, pero lo que hice ayer. Algo que no ha sido lavado con tu sangre, Señor, está impidiendo, pues hoy me fortalezco en la fe de que esa sangre me va a abrir la puerta hacia el lugar santísimo. Amén. Nadie puede acercarse a Dios en una condición de pecador o contaminado por el pecado. San Juan capítulo 9, 31, por favor. San Juan capítulo 9, versículo 31. Esto que le decía hace un momento. Amén. Mire lo que dice la palabra. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si ese pecador es temeroso de Dios y hace lo que Dios le está mandando, ¿qué va a hacer Dios? Va a quitar el pecado y lo va a escuchar. Eso quiere decir esta palabra, no es lo que está escrito. Lo que está escrito dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si uno viene en condición de pecador, pero el Señor le dice, hijo mío, tienes que lavarte, y lo único con lo que te puedes lavar es con mi sangre, y usted no lo hace, el pecado lo va a mantener solo, porque Dios sí va a estar hablando, porque Dios sí quiere tener un constante contacto con nosotros. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos capítulo 9, 22. Hebreos 9, 22. Amén. Dice la palabra, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Según la ley casi. Hay unas cosas que no, pero según la gracia todo debe ser purificado con la sangre de Cristo. ¿Y qué dice ahí? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, es decir, no hay perdón. Y si no hay perdón, el pecado está creando esa fortaleza que va a impedir que mi oración salga y llegue a los oídos de Dios y tenga la respuesta. Y mis oídos sean lavados. Sántese al 10:16. Hebreos 10:16, por favor. Mire lo que dice el Señor. Y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Pues donde no hay remisión de estos, donde hay remisión, donde ya fueron perdonados, ya no se hace ninguna otra ofrenda ni se acepta. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué dice ahí? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ahora sí, ¿cuál es nuestra confianza? Acerquémonos confiadamente, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. No diga nada más llegué al lugar santo. No, Señor, estoy hasta el lugar máximo, delante del trono de la gracia. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Una vez que nos hayamos limpiado
con tan gloriosa sangre. ¿Por qué la sangre? ¿Por qué la sangre de Cristo? Porque Dios dijo que en la sangre está la vida. Cuando nosotros, por eso el mismo Señor Jesucristo dijo: el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Cuando nosotros reclamamos esa sangre, estamos llamando, estamos desechando mi vida y vertiendo la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. Por esto es que el Señor dijo: en la sangre voy a poner la vida. ¿Sí? Primera de Juan 6:7 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, ¿sí?, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos va a limpiar de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos va a limpiar plenamente, absolutamente. ¿Para qué? Para que podamos acercarnos confiadamente, en plena certidumbre de fe, de decir: ya no llego al lugar santísimo, al lugar santo, sino al lugar santísimo. Y es más, todavía más adelante, Señor, lo único que está delante de mí es el trono glorioso donde tú te sientas. No tengo que alzar la voz, sino simplemente ponerme en pie delante de ti. Y mire esto, porque le vuelvo a repetir muchas cosas. El espíritu de la apostasía se está moviendo, y mayormente en esto que han llamado las redes sociales. Hay quienes creen que la sangre de Jesucristo es para condenación. Hay quienes, por ahí hay una doctrina que dice que cómo podemos invocar la sangre de Cristo si la Biblia dice, y eso es verdad. Entonces vamos a leer, vaya buscándolo, San Mateo 27. La Biblia dice que antes de que el Señor fuera crucificado, los que lo crucificaron dijeron: la sangre de Él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. San Mateo capítulo 27, versículo 24. San Mateo 27, 24 y 25. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Sí? Bien, aunque ciertamente con estas palabras, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, aquellos hombres trataron de decir: nosotros y nuestros hijos seamos condenados y culpables por su muerte, el que juzga es Dios. Primero entendamos, claridad del Espíritu Santo. A Jesucristo nadie lo mató, porque sigue vivo. No está muerto. ¿Sí? Él vive. Y Él se entregó. Él sabía perfectamente que en su regreso a Jerusalén lo iban a agarrar. ¿Sí? Cuando van los escribas y los fariseos a sus discípulos y les dicen: queremos hablar con Jesús, Él les dice: mi hora ha llegado. Ya lo sabía perfectamente bien. ¿Qué le costaba decir: sabes qué, arréglate el transporte porque nos vamos? Hubo momentos en que Él sí huyó. Lo querían apedrear, incluso los apóstoles le dicen: Señor, apenas te querían apedrear en Judea y vas otra vez. El Señor conocía perfectamente sus tiempos, por eso le responde: no tiene el día 12 horas, yo conozco el tiempo. Yo sé en qué tiempo van a actuar. Amén. Entonces, a Jesucristo nadie lo mató, porque Él resucitó, sigue vivo. ¿Sí?
y Él se entregó para quitar de en medio el pecado. Eso usted lo va a encontrar en San Juan 10, del 14 al 18. San Juan 10, del 14 al 18, dice el Señor: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, se refería a nosotros. Aquellas también debo atraer a mí y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18 dice: nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. ¿Por qué? Porque Él mismo dice: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él sabía que iba a resucitar porque creyó que Dios lo iba a guardar en todo momento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Según su sangre, que primero, Jesucristo no está muerto y nadie lo mató, Él se entregó. Y segundo, su sangre no tiene dos propósitos. La sangre de Jesucristo no puede ser para salvar y también para condenar. Lo que aquellos no entendieron, les pasó lo que a Caifás. No entendieron sus palabras. Hablaban diciendo: sí, cúlpanos de la muerte de este. Pero ¿sabe lo que pasó con esos? Sus pecados les fueron perdonados. Lo que ellos estaban diciendo, o lo que no entendieron, es: la sangre de este justo nos va a perdonar, y a nuestros hijos también. Entonces, si se entiende que la sangre de Cristo es para condenación, no es para salvación. No se puede la misma sangre usar para vida y también para muerte. Hebreos capítulo 9, por favor. Hebreos capítulo 9, versículo 13. Amén. Hebreos 9:13 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas, para que sirvan ¿a quién? Al Dios vivo. Al Dios vivo. ¿Ya ven por qué nada que es muerte agrada a Dios? Ni siquiera un pancito una vez al año. Porque usted no lo ve, pero todo eso está consagrado. Está consagrado para muerte. Para que usted no vea ni entienda la palabra de Dios. Para que sus oídos sean cerrados a la misericordia del Señor. ¿Sí? Dice el Señor 10:26 ahí mismo. Hebreos 10:26 dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviera por inmunda? La sangre de Cristo no es para condenación. Aquel que la tiene por inmunda, la sangre del Señor, dice la palabra del Señor, que tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. ¿Qué castigo crees? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor.
y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En la bendita y gloriosa sangre de Jesucristo está su vida. Por tanto, no hay ninguna condenación o mal que podamos recibir cuando nosotros reclamamos esa sangre, esa preciosa sangre, ¿sí? El que tiene la sangre de Cristo por inmunda se condena a sí mismo, pero el que la bebe se salva a sí mismo. San Juan 6, por favor. San Juan capítulo 6, versículos 53 al 56. Amén. San Juan 6, del 53 al 56 dice: Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y como en aquellos tiempos decían, pero ¿cómo nos va a dar a comer su carne y a beber su sangre? Así mismo hoy día dicen, pero ¿cómo podemos comer la carne de Cristo? No está hablando de algo literal. Está hablando de que en su carne pongamos nuestro pecado, bebiendo esa sangre, cubriéndonos. ¿Para qué? Para que la vida de Jesucristo sea en nosotros. Tenemos que entender que no podemos acercarnos a Dios mediante simples hechos o por nuestros propios hechos, como dice el apóstol Pablo. No por obras, sino por fe. No por decir, Señor, yo salí, guardé mis ojos, mira, yo no vi nada, yo ni siquiera me di cuenta que la vecina traía minifalda. Ándale pues, mijito, ¿cómo sabes? Me contaron, me dijeron. Sospecho porque la he visto en otras ocasiones, no. Por el simple hecho de que salgamos al mundo, tenemos que entender que nos contaminamos. Y lamentable muchas veces la corriente del mundo no es que sea fuerte, sino que nosotros somos débiles y nos arrastra. Amén. El que ama a Dios, oye a Dios. 3 consejos para estar y permanecer cerca de Dios el Padre. 3 consejos nos da el Señor Jesucristo para que aumente, para que disminuya, nuestra distancia con Él. Eclesiastés capítulo 5. Consejo número 1. Eclesiastés 5 del 1 al 6. Consejo número 1 para que la distancia entre el Señor y tú sea menos, cada vez menos. Eclesiastés capítulo 5 del 1 al 6. Amén. Dice el Señor: cuando vayas a mi casa, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificios de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas,
y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, fue ignorancia. Ay, Señor, es que estaba yo tan emocionada que te dije que iba a ir a evangelizar, pero la verdad no se me da. Ya te enlazaste. Ahora ya no es de decirle, Señor, no sé evangelizar, Señor. Instituye mi vida para evangelizar. Porque ya hice un pacto contigo. No supe lo que hacía ni hablar, pero ya está hecho delante de ti. Ahora, Señor, dame lo que necesito para cumplir ese pacto, esa promesa que hice contigo. ¿Por qué? Porque dice el Señor, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos. Ni hablar, Señor. Yo te dije que iba a hacer esto, me emocioné, me anticipé, pero ya está dicho. Ahora ayúdame a cumplir mi palabra. Hebreos capítulo 12, segundo consejo de Dios para poder estar cerca de Él, para poder disminuir la distancia y que el Señor podamos sentir esa presencia siempre y en todo lugar. ¿Sí? Hebreos 12:2 dice el Señor, pon tus ojos ¿en quién? En el apóstol. Pon tus ojos en tu pastor. Pon tus ojos en tu profeta. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo con el pecado, y han ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te va a tratar como hijo, como hija. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos somos participantes, entonces son bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y todavía aparte los venerábamos. ¿Por qué no mereceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, de esa santidad que nos abre las puertas a este lugar santísimo. Bien, tercer consejo y último, con esto le damos la gloria al Señor. Amén. Segunda de Corintios 7:1. Le damos gracias al Padre porque no nos deja sin alimento espiritual. Dice su palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. El pan alimenta el cuerpo, la palabra el alma, si usted no lo había entendido. Amén. Tercer y último consejo para estar cerca del Padre. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el amor del Señor, en el temor de Dios. Cuando usted tenga o el Espíritu Santo le esté llamando a una intimidad con el Señor, haga lo que Dios le está mandando. Limpie con la sangre viva de Jesucristo el pecado
que lo asedia el pecado, que lo separa de Dios. Y dice el Señor, también tu cuerpo, báñese. Que no le suene feo, no es que a usted no le guste, pero para estar más cerca delante de Dios, un baño. Limpiémonos, dice el Señor, y el cuerpo, los cuerpos lavados con agua pura, con agua limpia. Acerquémonos como si fuéramos a ver, como cuando andábamos de noviecitos, que, híjole, que no me huela. Mejor te veo mañana porque no me va a dar tiempo de bañarme. Y usted se iba y se bañaba y se perfumaba y se lavaba los dientes y se compraba la pastilla más fresca, y así estaba delante de aquella persona amada. Así acerquémonos confiadamente al Señor, habiendo quitado toda inmundicia, toda contaminación del espíritu y de la carne. Bien, vamos a ponernos en pie para darle gracias a nuestro Padre y al Espíritu Santo y Eterno, que nos recuerda todas esas cosas que a veces olvidamos, pero Él nos refresca la memoria. Él dice el Señor, acerquémonos a Dios, acérquense confiadamente, pero hagan lo que les estoy mandando, no lo que ustedes creen que está bien. Padre hermoso, Dios que vives, que tu sangre hermosa, fresca, tibia, Señor, todavía, Padre bendito, tenemos acceso ante ti, mi amado Jesucristo. Por ese sacrificio que tú hiciste, Padre, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para adorarte, para bendecirte, Padre, porque nos das palabras que nos dan vida eterna, palabras que hoy corrigen nuestro mal camino, y en tu reino, Señor, serán para guiar en justicia, paz y gozo aquellos que tú nos has de poner, Padre eterno y Dios viviente. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo por este lugar, por ese amor para ti con el que venimos, amado Señor. Hoy te pedimos, Señor Jesucristo, que esa sangre limpie toda religiosidad, toda costumbre, toda apatía y todos aquellos malos sentimientos y pecados con los que a veces nos acercamos o creemos que nos acercamos a ti, Padre. Aviva ese amor por tu palabra, ese amor por tu sabiduría, tu conocimiento, tu ciencia, Padre nuestro. Gracias por ese fiel amor que nos limpia todo el tiempo. Gracias por esa sangre preciosa. Gracias, Señor, porque no está en las manos de ningún hombre, sino en los cielos, esperando ser derramada según nuestro deseo de estar cerca de ti, Padre. Ayúdanos, Señor bendito, a recordar que cuando vayamos a hablarle a alguien de quién eres tú, primero preparemos la tierra con una oración, perdonando sus pecados y limpiándolos con esa sangre hermosa que da vida, amado Jesucristo. Gracias te damos, bendito seas en toda tu iglesia, bendita sea toda tu iglesia, Señor, bendito eres en los cielos y en la tierra, bendita sea tu creación, lo que has hecho en los cielos y en la tierra, Señor, para alabarte y para bendecirte. Gracias, eterno Señor, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Gloria a ti, Padre eterno. Gloria a ti, Señor.